Nuestro tema es la morfología del robot. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y estamos cursando la materia de electiva 2. Este video lo estamos haciendo 4 integrantes y uno es Lucín. El siguiente compañero que está participando en este video es Steven López. Y también nuestro compañero Ricardo Vargas. Y quien les habla, Constanza Andrea Villacres Espita. Después de unos segundos van a comenzar a ver lo que es la morfología del robot. Buenas noches, mi nombre es Marcelo Lucín y voy a hablar sobre la morfología del robot del libro Barrientos. Este es un pequeño resumen de todo lo del libro. Nos explica que en la morfología un robot está formado por estructura mecánica, transmisiones, reductores, sensores, actuadores y elementos terminales. En donde mi tema a seguir, el segundo punto de mi tema es transmisiones y reducciones. Bueno, aquí en esta parte del libro hay tipos de articulaciones para robots y vamos a lo que es transmisiones. Las transmisiones son elementos encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el robot se mueve y cuando el robot se mueve tiene aceleraciones elevadas. Es necesario reducir al máximo este movimiento de inercia. Por ello, los actuadores deben estar cerca de la base del robot. Es necesario utilizar sistemas de transmisión que trasladen el movimiento hasta el actuador, hasta la articulación del robot. Hay diferentes tipos de transmisiones. Hay transformación de movimiento circular lineal o viceversa, en las cuales hay conversiones de estos movimientos de circular lineal. Vemos los ejemplos y vemos las conversiones de movimientos que anteriormente de movimiento lineal a circular y la de acá es lineal a circular. Ahora, aquí hay un pequeño cuadro de tipos de transmisiones. Circular, hay la denominación, ventajas, inconvenientes. Hay circular, circular lineal y lineal circular. Con esto terminamos el tema de transmisiones. Ahora vamos a reductores. Los reductores en sí cumplen una función específica en los robots, que es adaptar par y velocidad a la salida de los actuadores a los valores adecuados para el movimiento de los eslabones del robot. Entonces, ¿qué quiere decir en palabras sintetizadas? Que esto va a reducir un poco el movimiento que tiene de cinética para que los robots no se malogren tanto en las articulaciones. O sea, le reduce un poco el movimiento, así las piezas evitan dañarse y el robot tiene un mejor funcionamiento. Aquí dice específicos para robots de altas prestaciones, o sea, robots que tienen manejos más complejos. Ahora, hay propiedades importantes en esto que son bajo peso, tamaño, rozamiento, mínimo de inercia, mínima holgura, alta rigidez torsional. Entonces vamos a reductores. Vemos que también hay una fórmula, pero aquí dice, su misión es adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a los valores adecuados para el movimiento de los brazos del actuador, como ya mencionaba antes. Vemos una fórmula que nos da T2 igual al N, a una constante N, que significa rendimiento, sobre el par de velocidad de salida versus el de entrada. T1, el ángulo omega 1, omega 2. Ahora, mi siguiente tema es actuadores neumáticos. Continuando con el tema, me toca hablar sobre actuadores hidráulicos y neumáticos. Aquí vemos una pequeña entrada de lo que es actuadores eléctricos. Hay tipos de actuadores eléctricos. Bueno, en sí, los actuadores son los que generan movimiento en el robot según los comandos generados a partir de nuestro sistema de control. Hay diferentes tipos, hay neumáticos, hidráulicos y eléctricos. En este tema me toca a mí hablar de neumáticos e hidráulicos. Hay características que conllevan estos actuadores, que son potencia, controlabilidad, peso, volumen, precisión, velocidad, bajo mantenimiento y bajo costo. Vamos a continuar viendo, eléctricos no me toca, y aquí curvas de corriente de los actuadores. Ahora curvas de eficiencia, actuadores neumáticos e hidráulicos. Todos estos actuadores hidráulicos y neumáticos utilizan fluidos de movimiento, aceite a presión o aire comprimido para alimentar este dispositivo. Entonces, ambos tipos de actuadores se pueden hay pequeñas observaciones. Ambos tipos son similares en términos de funciones operativas y se diferencian en capacidad para ejercer presión sobre el fluido. Aquí vemos una fórmula de actuador hidráulico, un ejemplo, un ejercicio donde vemos la fórmula que
La velocidad del pistón está dada por la FDT sobre la A, donde estas variables vienen a ser velocidad del fluido y área del pistón. También vemos despejada la fórmula más abajo. Ahora, hay unas ventajas y desventajas entre estos actuadores, como vemos. La ventaja del neumático serían que son relativamente baratos, alta velocidad, limpios, uso de laboratorio y no es necesario una línea de retorno. Son muy comunes en la industria también. Y las desventajas, que el aire de compresión limita la precisión. Ya vemos en las medidas con el manómetro, etc. Hay mucho ruido por el aire de presión, equipos filtrados también que se filtran partes del aire y hay una dificultad en el control de la velocidad. Ahora, también en los actuadores hidráulicos vemos estas ventajas y desventajas, que son grandes fuerzas, relación en potencia, presión alta. Los actuadores hidráulicos son rígidos. Hay también una respuesta muy rápida ejerce de estos actuadores hidráulicos. Las desventajas serían que son más costosos que los neumáticos, no son factibles para ciclos muy rápidos, se podría averiar, necesita una línea de retorno y hay difícil miniaturización, o sea que hay complicado hacerlo muy más pequeño. Necesario también un equipo de precisión adicional. Ya, listo. Con eso terminamos. Vemos una pequeña cuadro comparativo entre diferentes tipos de actuadores. Listo, muchas gracias. Bueno, el tema es acerca de los motores y su clasificación. En este caso tenemos lo que es los motores de corriente continua o directa, los motores de paso a paso y los motores de corriente alterna. Antes de explicar cada uno, pues se va a pasar una breve introducción de lo que significa un motor. Como dice aquí, son máquinas eléctricas, convertidores o también convertidores electromecánicos capaces de transformar la energía de un sistema eléctrico a un sistema mecánico. Eso se llama un motor, o viceversa, que en ese caso pues se lo llamaría un generador. Como vemos aquí en la imagen, vemos el diagrama de cómo pasa un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa. Y si pasa de un sistema eléctrico a un mecánico, pues es llamado motor. Y si pasa de un sistema mecánico al eléctrico, pues se llama generador. Aquí tenemos lo que es las leyes que influyen en cada una de las conversiones. Como vemos aquí, de la energía eléctrica se establece para la energía mecánica las siguientes leyes, lo que es la ley de Faraday y la ley de Laplace. Y asimismo, para lo que es crear un generador, pues es la ley de Laplace con la ley de Ampère. Tenemos que las máquinas eléctricas están divididas en estáticas, que son los transformadores, o las rotativas, que son los generadores o motores. Estos se clasifican de la alterna y continua. La alterna, pues está los motores, los generadores, y así mismo en la continua. En lo que es la corriente alterna, tenemos los motores de inducción, que son los asíncronos y los síncronos y los universales. Pues los asíncronos son los trifásicos y los monofásicos. Se clasifican en lo que es de rotor bobinado, los trifásicos, y de jaula de ardilla. Los monofásicos de condensadores, de fase de partida y de espiral de sombra. Y los síncronos, pues tenemos lo que es los trifásicos y los monofásicos, que se caracterizan en los de histéresis y de reluctancia. A continuación también tenemos los de corriente continua, que son los de excitación, de shunt, de serie, de cope, de compound, y los que son independientes. Pues, ¿cómo está constituido un motor?
Básicamente está hecho de un rotor y un estator. El rotor es la pieza cilíndrica montada sobre el eje móvil y el estator es la pieza cilíndrica hueca envuelto sobre el rotor. De forma general se puede afirmar que tanto el estator como el rotor alojan bobinas. Esto es para un tema de los polos y lo que se ve en la figura a continuación. Tenemos el funcionamiento del motor DC. Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un cable conductor inmerso, él crea un campo magnético. La fuerza del campo magnético produce un par, llevando esto al giro del motor, como vemos en la imagen. Vemos el funcionamiento, cómo se genera el campo y cómo da giro al motor a través de la ley de Faraday. Y eso es con respecto a los motores DC. Tenemos aquí un pequeño ejemplo, una diapositiva de cómo se generan los campos y cómo va girando el motor, ¿no? Se le pone en lo que es el estator un campo norte y sur, y en el rotor pues se genera el tema de la alternancia, ¿no? Lo cual conlleva a un sentido de giro. Esto es con respecto a los motores DC, el rotor, el bobinado del núcleo, el devanado, el colector y el estator, como está creado por un armazón, imán permanente, escobillas y portaescobillas. Un pequeño esquema de lo que es el motor. A continuación vamos a ver lo que es los motores de paso. Existen básicamente los motores de paso, los motores de reductancia variable y los de imanes permanentes. Serían los motores de paso unipolar y los motores de paso de 30 grados. Motores síncronos. Esto lleva también a un tema de, ya entramos a los motores AC. Como vimos en la imagen pasada, pues los motores AC están configurados por síncronos y asíncronos. Los síncronos, simplemente para una introducción básica, son aquellos que el sentido de giro va al igual tanto en el rotor como en el estator, van constantemente agarrados de la mano, lo cual provoca una sincronía perfecta con respecto al campo magnético que se genera en estos motores. Vemos cómo está configurado. En cambio, los motores asíncronos pues es lo contrario. Se genera un campo, pero tanto el rotor como el estator no están, como dice la misma palabra, no están sincronizados. Simplemente el rotor trata de seguir al estator, pero no llega a una sincronía. Esa es la diferencia entre los motores síncronos y asíncronos. Un pequeño esquema de cómo está creado un motor asíncrono, y ese sería el tema. Muchas gracias.
Necesidad e importancia de sensores. Existe una amplia gama de sensores o dispositivos diseñados para percibir la información externa e interna. La magnitud física es transformada en un valor electrónico que sea posible introducir al circuito del control, de modo que el robot sea capaz de cuantificarla y de accionar en consecuencia. Un sensor consta de un elemento sensible a una magnitud física y debe ser capaz, por sus propias características o por medio de dispositivos intermedios, de transformar esa magnitud física en un cambio eléctrico y que pueda alimentar un circuito que lo utilice directamente. Existen los diversos tipos de sensores. Como ya les dije, existe la información externa e interna. Vamos a hablar sobre los internos. Está posición, velocidad y fuerza. En posición podemos observar que está lineal y rotativo, que están los encoders. En velocidad están todos los sensores de posición, que está el tacómetro, y en fuerza están las galgas. En sensores internos. Los sensores internos se emplean para monitorear el estado interno de un robot, es decir, su posición, velocidad, aceleración, etc. en un momento determinado. Basado en estas informaciones, el controlador decide acercar del comando de control, dependiendo de las diferentes cantidades que miden los sensores. Se denomina como de posición, velocidad, aceleración o fuerza. Tipos de sensores y funcionamientos. En tipos de sensores y funcionamientos está el sensor interno de posición, que se encuentra el encoder. El encoder es un dispositivo óptico digital que convierte el movimiento en una secuencia de pulsos digitales, como podemos observar en la imagen. Mediante el conteo de un solo bit o la decodificación de un conjunto de bits, los pulsos pueden convertirse en medidas relativas o absolutas. De este modo, los encoders son de tipo incremental o absoluto. Además, cada tipo puede ser lineal y rotatorio a su vez. Como podemos observar en la imagen, está lineal, pero al mismo tiempo está rotativo. En sensores internos de posición también podemos observar que está el potenciómetro. El potenciómetro es un dispositivo de resistencia variable que expresa desplazamientos lineales o angulares en términos de voltaje. Consiste en una clavija deslizante que hace el contacto con un elemento resistivo, conforme se puede mover ese punto de contacto. La resistencia entre el contacto deslizante y las conexiones de los extremos del dispositivo cambia en proporción del desplazamiento. Pero en cambio, en el potenciómetro, que es un timer, no es igual que se mueve una clavija y se vuelve deslizante, sino que nosotros volvemos una variable. En sensores internos de posición también está el LVDT, el transformador diferencial lineal. Es uno de los transductores de desplazamientos que más extensamente se usa, particularmente cuando se necesita de alta precisión. Genera una señal de CA cuya magnitud se relaciona con el desplazamiento de un núcleo móvil. El concepto básico es de un núcleo férico que se mueve en un campo magnético, donde el campo se produce de un modo similar al campo de un transformador estándar. Como podemos observar en la imagen, el LVDT tiene su bobina principal, tiene un aislador y un núcleo férico, y también tiene bobinas secundarias y conexiones con el objetivo de desplazo. Es igual que el transformador porque tiene su bobina principal y tiene su bobina secundaria, y aparte tiene un aislador y tiene un núcleo principal, pero lo que cambia son las conexiones con el objeto desplazado. Sensores internos de velocidad. En sensores internos de velocidad están todos los sensores de posición. Básicamente todos los sensores de posición, cuando se utilizan con ciertos límites de tiempo, pueden dar la velocidad, por ejemplo, el número de pulsos proporcionados por un encoder de posición incremental dividido entre el tiempo consumido en hacerlo. Sin embargo, este método impone una carga computacional sobre el controlador que podrá estar ocupado por algunas otras operaciones. Sensores internos de velocidad. Está el tacómetro. Estos sensores pueden encontrar directamente la velocidad en cualquier momento y sin mucha carga computacional. Estos miden la velocidad de rotación de un elemento. Hay varios tipos de tacómetros en uso, pero un diseño sencillo se basa en la regla de Fleming, que declara que el voltaje producido es proporcional al índice de acoplamiento inductivo. Aquí es un conductor, básicamente una bobina. Se sujeta al elemento rotativo que gira. También está el sensor de Hall. Si una pieza plana de material conductivo llamada Chick Hall se sujeta a una diferencia de potencial en sus dos lados opuestos, entonces el voltaje se genera a través de las caras perpendicular
y es cero, como podemos observar en la imagen. Pero si un campo magnético se induce en un ángulo de estos al conductor, el voltaje se genera en las otras dos caras, perpendicular. Entre más alto sea el valor del campo, más lo será el nivel del voltaje. Si se utiliza un imán anular, el voltaje producido será proporcional a la velocidad de rotación del imán. Podemos observar que esta es la posición 0 y que hay un aumento en el momento de la placa. Hola. En el siguiente video se hablará sobre los elementos terminales que existen para la morfología del robot. ¿Dónde está el audio? ¿Dónde está el micrófono? ¿Ese es el micrófono? Sí. Ya, pero necesito ver un poquito la pantalla. En el siguiente video hablaremos sobre los elementos terminales de la morfología del robot, que son elementos terminales de sujeción y herramientas terminales como son de pinza y de sujeción variable. La misión de los elementos terminales es tener una interacción directa con el entorno del robot y se clasifican en sujeción, operación, manipulación, montaje y especiales. Entre sus principales características tenemos que proporcionan una mayor versatilidad al robot, específicamente diseñados para cada tipo de trabajo y pueden llegar a alcanzar el 30% del coste total del robot. Fabricantes diferentes a los de la construcción del robot. Entre los elementos terminales de tipo de sujeción, su misión principal es agarrar y sostener los objetos para su transporte o ubicación. El dispositivo de agarre puede ser de tipo mecánico, ventosas, adhesivos o ganchos, y sus especificaciones son de peso, forma y tamaño del objeto, fuerza necesaria, peso del terminal, capacidad del control y necesidad de sensores. En el tipo de sujeción existen dos: la pinza de presión, desplazamiento angular o desplazamiento lineal, además de la pinza de enganche, ventosa de vacío y electroimán. En su tipo de accionamiento se divide en neumático, eléctrico, en cada uno de los tipos de sujeción. En el primero, que es de pinza de presión, su uso es el transporte y manipulación de piezas sobre las que nos importe presionar. En el tipo de pinzas de enganche, su uso es para piezas de grandes dimensiones o sobre las que no se puede ejercer presión. En el tipo de ventosas del vacío, su uso es cuerpos con superficie lisa, poco porosa. En el tipo de sujeción electroimán, su uso es de piezas de ferromagnéticas. Por último, para las aplicaciones industriales, las capacidades del robot básico deben aumentarse por medio de dispositivos adicionales. Podríamos denominar a estos dispositivos como los periféricos del robot. En robótica, el término de actuador final se utiliza para describir la mano o herramienta que está unida a la muñeca. El actuador final representa la herramienta especial que permite al robot de uso general realizar una aplicación particular y debe de diseñarse específicamente para dicha aplicación. Las pinzas se utilizan para tomar un objeto, normalmente la pieza de trabajo, y sujetarlo durante el ciclo de trabajo del robot. Hay una diversidad de modos de sujeción que pueden utilizarse, además de los métodos mecánicos obvios de agarre de la pieza entre dos o más dedos. Estos métodos suplementarios incluyen el empleo de casquetes de sujeción, imanes, ganchos y cucharas.